Hey, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga, bienvenidos al 10º episodio de Voces del Desierto. Y me siento muy contento de poder reencontrarme con ustedes después de un largo periodo de tiempo en el que pues he dejado un poquito abandonado el podcast. Les pido una disculpa por esto. Pues la verdad es que desde la noticia que dimos del embarazo de Ilse y todo este tiempo ha sido una revolución en nuestra vida. Hemos estado haciendo muchos preparativos en casa, hemos estado con algunas actividades aquí en el hogar y hemos disfrutado demasiado, y creo que este ha sido uno de los motivos por los cuales creo que el último mes he estado un poquito despegado de las redes sociales, de un poquito ahí de las publicaciones y todo, pero pues quería yo tener la oportunidad de poder concluir con la primera temporada de Voces del Desierto, y con este episodio, con el episodio 10, cerramos la primera temporada. 10 episodios en los cuales ustedes han sido una de las claves fundamentales para que este podcast empezara a crecer, empezara a llegar a otros lugares, a otros estados de México, a otros países, inclusive de Latinoamérica, de Centroamérica, inclusive de Europa. Estoy súper agradecido con Dios por este tiempo, y también con ustedes, y tenía en mi corazón el deseo de poder cerrar la primera temporada, y créanme que no va a pasar mucho tiempo en arrancar la segunda temporada, y yo quiero pedirles que estén súper atentos y estén muy expectantes, porque la segunda temporada viene impresionante. Vienen cosas bien tremendas para el podcast, para Voces del Desierto. El Señor ha estado uniendo varias piezas, el Señor ha estado haciendo algunas conexiones para poder dar un salto, para que Voces del Desierto pueda dar un saltito más y podamos tener mejor calidad, mejor producción también. Así que esperen algo súper padre para la segunda temporada de Voces del Desierto. Así que para cerrar el 10º episodio de Voces del Desierto, para concluir la primera temporada, quiero tener esta oportunidad de poder tener una conversación con uno de los amigos que el Señor me ha regalado en estos últimos meses, y ha sido una tremenda bendición para mi vida, y nos hemos bendecido mutuamente. Así que tuve una plática, tuve una charla con mi amigo Dani Bustos, que es mejor conocido como Daniel TV. Así que les comparto esta plática que sé que va a bendecir sus vidas. Amigos, pues tenemos con nosotros la dicha, el placer, el privilegio de tener en el podcast, en Voces del Desierto, a uno de los personajes más conocidos en redes sociales, en internet, y no necesita presentación, no necesita que leamos su currículum porque todos lo conocen. Mi amigo Dani Bustos. Bueno, yo te digo de cariño, Dani, Dios te bendiga, amigo. Gracias por estar conmigo aquí, concederme el placer de compartir estos minutos juntos. Dani, Dios te bendiga. Bienvenido a Voces del Desierto. Bro, no puedo creer lo que está pasando. O sea, yo cuando inicié el año decía, Señor, muéstrame tu gloria, y jamás pensé que me lo iba a mostrar de esta forma. Amigo, gracias por la invitación. Ha sido una locura, desde nuestra amistad hasta cómo nos conocimos, hasta cómo empezamos a platicar. Y como siempre te he dicho, me han recomendado inmensamente este podcast, y la neta, jamás pensé que fuera a estar aquí algún día. Y bueno, el Señor concedió los deseos de mi corazón. Amén. Aleluya. Amén, amigo. No, la verdad que, no sé,
Decíamos en un en vivo que tuvimos hace algunas semanas atrás que nuestra amistad nació y surgió y se desarrolló y se sigue desarrollando en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de estar en casa. Y la verdad es que, no sé, yo me he sentido bendecido por tu vida, por tu ministerio, por cómo Dios te está usando. Hace poquito tuvimos el placer de compartir en un evento online en Perú. Eso fue increíble. Y yo sé que Dios está moviendo piezas, ¿no? Yo sé que el Señor está haciendo cosas bien interesantes y pues te doy las gracias, amigo, por estar aquí en Voces del Desierto. Eres el segundo invitado ¡Órale! en el podcast porque el primer invitado o la primera invitada fue mi esposa. El episodio pasado compartí con ella la noticia de que vamos a ser papis y entonces eres el segundo invitado, pero estoy súper contento, amigo, de que estés conmigo en este espacio. Ya me puse más nervioso, bro. Primero tu esposa y ahora yo. Bro, la vara está muy alta. No. La verdad que yo sé que todos los que nos están escuchando, pues van a ser bendecidos. Y este es el propósito. Este es el objetivo del Amén. podcast, de mi podcast, de también tu podcast. Por cierto, vayan a escuchar corriendo el podcast de mi amigo Dani Bustos. Es tremendo, es una gran bendición. Gracias, amigo. Y quiero que hablemos de un tema, amigo, que los últimos días, las últimas semanas quizás me ha estado inquietando, inclusive el Señor ha estado hablando a mi corazón en lo personal. No sé si a ti te pasa, a mí me pasa por completo que quizás el 99% de cosas que hablo en este podcast son cosas que a mí el Señor antes me ministró, me pasó por el horno, la trituradora, y entonces uno no tiene más que decir que lo que el Señor le trae, ¿no? Entonces, hay una palabra recurrente que estas últimas semanas ha estado en mi mente, en mi corazón, y es la palabra respira, ¿no? Y no sé, a lo mejor estas últimas semanas, y tú lo sabes bien, amigo, para mí han sido una locura por varios motivos. La noticia de que vamos a ser papás, ya Ilse está bastante avanzada en su embarazo y yo me he dedicado a hacer cosas en la casa y algunos arreglos y preparar todo para el bebé, de tal manera que hay algunos días que yo siento que el Señor me dice, tranquilo, respira, como diciendo, vive un día a la vez, ¿no? Entonces, esta palabra quiero que la compartamos juntos, amigo. ¿Qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en esta palabra? Respira. Pues quiero, aunque la gente no nos está viendo, pero quiero que sepan que estoy con mi traje y mi corbata porque Voces del Desierto es casi una sinagoga. No. Bro, Andamos pues, en playera y en gorra. Bro, esa palabra de respirar es muy, muy importante y creo que a veces como cristianos la damos como por hecho o la hacemos a un lado. El Señor, bueno, yo soy una persona, no me considero como hiperactiva, pero sí soy una persona muy desesperada, muy de que si compré un libro por internet, yo ya quiero que me llegue mañana. Sí, Okay. me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, pero luego te digo que, o sea, no voy a poder dormir porque voy a estar pensando. Entonces, soy alguien que el descanso es algo que a veces no lo tomo tan en serio. Y creo que si lo vemos tanto por respirar para descansar como respirar para no ir tan rápido, creo que en ambas cosas el Señor nos llama a ser buenos administradores de nuestros recursos. Si lo vemos, por ejemplo, de tareas, trabajos, proyectos, cuando Dios te dice, y respira, ¿no? Vete tranquilo. Ahí nos está hablando también de una administración del tiempo. Y a veces como creyentes yo creo que somos bien desadministrados, o sea, somos, no sé si dije la palabra, pero somos bien, o sea, dejamos la administración del tiempo hasta el final, ¿no? Sí. Y decimos así como que, pues, en el nombre sea del Señor, ¿no? Vámonos, en lugar de sentarnos y como planear y dar a cada quien su tiempo.
Y en el descanso igual, mano. Créeme que en esta cuarentena el Señor ha tratado conmigo bien, bien fuerte porque me he dado cuenta que he descansado muy poco. O sea, en esta cuarentena eh, me he desvelado muchísimo, he despertado muy tarde. O sea, no he sido un buen administrador de mi tiempo. El Señor me dijo como a ti el Señor te puso así de, hey, respira. El Señor me dijo, hey, respira, pero en un tono así como de, hey, tienes que administrar bien tus Sí, recursos, tu cuerpo. ok. Y creo que el tema del respiro, a veces como creyentes, te digo, como que nos vale gorro, como decimos, ¿no? Nos vale y decimos, ahí el Señor me va a alcanzar, ¿no? Ahí su mano me va a seguir. Dejamos como Sí, que el respiro y el descanso para después, pero creo que es súper sí. importante respirar y Fíjate que estos días, amigo, he tenido, bueno, después de que ha estado en mi corazón, en mi mente esta palabra, respirar, respira, vino un salmo, el Salmo 46, creo que es uno de los salmos que más, en el cual podemos encontrar, eh, no sé, consuelo, porque desde principio a fin, y lo comentábamos antes tú y yo, este salmo como que plantea un panorama muy, muy complicado, ¿no? Muy, muy difícil. Ujú. Plantea la posibilidad de que el mar se salga, plantea la posibilidad de que se agiten las aguas, de que caiga lluvia y plantea un panorama complicado, ¿no? Quizás muchos en este momento se sientan identificados o identificadas con este panorama, un panorama difícil, ¿no? Un panorama complicado en la casa, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en una relación, en el matrimonio, no sé, por muchas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Pero me fascina el versículo número 10 y quizás aquí es donde me gustaría que partiéramos pues el Señor hablara a las personas que nos están escuchando. Y me encanta el versículo 10 porque dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Me gusta mucho la primera parte, ¿no? Y no sé, empata o de alguna manera se concilia con esta palabra respirar, ¿no? Cuando Dios dice, estén quietos, ¿no? Y me gustaría partir de aquí, amigo, el sentido de estar quietos. A veces entendemos, como tú mencionabas, entendemos un poquito mal o tenemos distorsionado el concepto de estar quietos, de poder ser buenos mayordomos de nuestra vida, de nuestro tiempo, de los recursos que el Señor nos puso a nuestro alcance, ¿no? Y yo puedo ver estas dos, no sé, dos conceptos, ¿no? Estar quieto, normalmente la gente siente o piensa que va a perder el tiempo, que es tiempo perdido, no sé, que es tiempo que no se va a utilizar absolutamente para nada, Ujú. pero creo que aquí, cuando Dios llama a la quietud, es otro tipo de quietud. No sé, el mundo, aunque a nivel mundial estamos en esta situación, en esta pandemia, y creo que esta quietud que no es sana, esta quietud que definitivamente no es la que se menciona en este salmo, ha Ujú. traído como fruto muchas cosas terribles, ¿no? Hemos visto cómo en los últimos meses, desde que empezó todo esto, se han incrementado muchas cuestiones que tienen que ver con enfermedades mentales, depresión, angustia, ansiedad. No sé, ¿qué piensas de esto, amigo? A veces confundimos el tema de quietud, bien lo mencionas, con no hacer nada. Y cuando pensamos en eso, muchas veces nos olvidamos que cuando Dios nos llama a quietud, nos habla una confianza. O sea, nos habla de una confianza de que Él está en control. Te Sí, comentaba fuera de cámaras que este Salmo 46 fue como una roca en la cual me tuve que parar cuando pasé un tiempo de ansiedad en el año 2016, 2017. wow. Y, y realmente, como tú dices, el Señor ponía en mi corazón
estate quieto, mantente en quietud, pero continúa caminando. O sea, porque la quietud no, cuando la palabra nos menciona quietud, no habla de no hagas nada, no habla de simplemente, como muchos, ¿no? Dicen, pues ya Dios dirá, Claro. y dejan tanto en las manos de Dios que se olvidan de trabajar, que se olvidan de continuar. Yo recuerdo que en ese tiempo de ansiedad, yo no quería trabajar, bueno, o sea, yo quería estar todo el día acostado, dormir, tenía miedo de salir de casa, un chorro de cosas que me abrumaban la mente. Y aparentemente había una quietud porque no estaba haciendo nada, pero en realidad dentro de mí había una revolución de pensamientos, de emociones. Y me encanta, creo que vamos a hacer un estudio bíblico, bro. Vamos a pasar el Jesús. Pero cuando dice, cuando el Salmo 46, yo creo que ahí está la clave de la quietud. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Bueno, yo lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 60, que también, que por tu culpa ya La amo sacrosanta. por tu culpa ya amo la Nueva Biblia de las Américas. Pero de hecho, yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas para que me reprendan y me... Entonces, fíjate que me encanta el versículo 1, que es como la causa, por así decirlo, y 2, la consecuencia. El 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Respirar y estar quieto es confiar que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio. Y fíjate cómo pronto auxilio pone en jaque a la desesperación que a veces tenemos, ¿no? Este texto de nuestro pronto auxilio, me surge la pregunta, ¿no? ¿Cuándo es pronto? O sea, ¿cuánto tiempo es pronto, no? Porque muchas veces oramos y no pasa nada. Y para nosotros decimos, el Señor ya se tardó, ¿no? El Señor ya no vino pronto a ayudarme. Pero no es así, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo del Señor, cuando Él responde, es cuando debe responder. Y recién terminé de leer un libro que te platicaba mucho, se llama Acercándose cada vez más a Dios, y habla de esto y dice, el Señor permite que tengamos sed para conocer su agua. Wow. Y eso me encantó cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto y primero pasan por unas aguas que son amargas. Y después, ya estoy predicando, ahora sí vamos a poner el piano, ya estoy sintiendo aquí todo el... Cuando el pueblo pasa por las aguas amargas y después pasa, ahora sí, llega a un oasis de agua fresca. Y cuando el Señor dice, soy tu pronto auxilio, quiere decir que todo lo que suceda de aquí a que llegue su pronto auxilio es porque Dios lo permitió y Dios lo aprobó. Amén. Y el versículo 2 es la consecuencia. Como yo confío, entonces no temeré, aunque la tierra sea removida. Así es. Cuando dice, bro, la tierra sea removida, o sea, es que estamos acostumbrados a que nuestras luchas sean como, no me alcanzó para la quincena, me quedé sin gasolina, o sea, y sentimos que el mundo se nos viene encima, pero aquí el salmista dice, ¿no? O sea, aunque haya un terremoto, no temeré. Y es como, ahí se pone a prueba nuestra quietud, ¿no? Se pone a prueba como nuestro respirar. O sea, ¿quién puede respirar en medio de un terremoto? Para empezar, bro. O sea, ¿quién puede respirar cuando los mares anuncian que hay un tsunami? Entonces, ya cuando lo ponemos así en imágenes, como que cambia la cosa, pero sin duda, si no permitimos que Él sea nuestro amparo, no vamos a poder estar quietos. ¿No? Es lo que yo opino. Me gusta pensar, amigo, no sé si coincidas conmigo, que es un llamado, o sea, es un llamado de Dios. Cuando el versículo 10 dice, estén quietos, ¿no? O sea, es como si Dios estuviera captando o intentar captar nuestra atención, ¿no? Y definitivamente no podía dejar de comparar la quietud, pero no la quietud que hoy
aparentemente vivimos, de estar en casa, en cuarentena y no sales al trabajo, a la escuela, o tu rutina totalmente se paralizó, ¿no? Sino es otro tipo de quietud, ¿no? Es otro tipo de calma y me gusta compararlo, y te lo comentaba antes, con los frutos del Espíritu, ¿no? Me encanta pensar que los frutos del Espíritu, la mayoría de ellos tienen que ver cómo uno reacciona en momentos complicados, en momentos difíciles, ¿no? En momentos de estrés, de ansiedad, de agobio. Hace poquito le predicaba a unos chicos en un evento y les decía que verdaderamente nosotros podemos decir que somos cristianos cuando los frutos del Espíritu habitan en nuestro corazón. Muchas veces pensamos que ser cristiano es esto o aquello o lo otro, ¿no? Aplaudir, danzar, hacer muchas cosas que hoy ya no se pueden hacer, o por lo menos ya no con la regularidad con la que se hacía antes, pero los frutos del Espíritu, eso sí, eso refleja un verdadero cristianismo. Y el hecho de estar quietos, ¿no? Es como reflejar los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como que son, cobran un sentido muchísimo más profundo en momentos de incertidumbre, en momentos de aflicción, de dolor, de crisis, de necesidad, ¿no? Entonces es un llamado, es como si Dios nos llamara, ¿no? A estar quietos, pero no la quietud que hoy todos aparentemente pueden estar viviendo, porque yo he sabido de muchas personas que efectivamente están en casa, están resguardadas, pero hay violencia familiar, hay maltrato psicológico, hay abuso, muchos jóvenes están padeciendo, quizás alguna de las personas que nos escuche esté padeciendo, esté quieto, entre comillas, esté en casa, pero no hay paz, ¿no? No hay gozo, no hay amor, no hay este tipo de paz que solamente Dios puede dar. Pero en definitiva es un llamado de Dios, no es un llamado como que tranquilo, que tranquilo. Yo así lo sentía para mi vida, ¿no? Sí. Decía antes, estos días han estado llenos de muchas cosas para mí, emociones, sentimientos, nuevos proyectos, metas. Pero ahí llegas a un punto donde Dios te dice, tranquilo, o sea, es un llamado, ¿no? Es un llamado, ¿no? Y la segunda parte, amigo. Ahora sí, ahora aquí. A ver si ahí viene el piano. Ahí en el del piano. La segunda parte de este salmo me gusta muchísimo, porque como que se concreta la invitación, ¿no? Es como la primera parte de la invitación es: Dios nos dice, te invito a que estés tranquilo, a que estés quieto. Pero ¿cuál es el propósito de esa quietud, no? Entonces me encanta cuando dice el versículo, dice, estén quietos y sepan. Ahí tú tienes la Reina Valera, ¿qué es lo que dice? Es la Reinita Valedora. La Reinita. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Wow. Fíjate, y aquí en la que yo tengo, resalta, yo soy Dios, ¿no? O sea, como el Dios que se le revela a Moisés, lo que decías antes, ¿no? Sí. Entonces, es como decir, estate quieto, pero con un propósito, ¿no? Con una, con una, ¿cómo decirlo, no? Con una intención, con un propósito, ¿no? Con una intención, exactamente. Y aquí la intención de Dios es, quiero que me conozcas a mí. Quiero que te llenes de mí. Wow, amigo, yo sé, tanto tú como yo en este tiempo hemos estado viviendo algo muy interesante en cuestión a esto. Sí, bro, y me vuela la cabeza que Dios siempre nos lleva a conocerlo en el caos. Wow. O sea, Dios está invitándote a conocerlo en medio de un terremoto, en medio de un tsunami, en medio de que la tierra se abre. Y dice, conoce que yo soy Dios. Y, o sea, Dios no nos manda a conocerlo en la tranquilidad de nuestra casa. O sea, quiero darme a entender, ¿no? O sea, yo sé que sí conocerlo en nuestro aposento, pero Dios no nos manda a conocerlo cuando todo está tranquilo, viendo la televisión, comiendo palomitas y un refresco. Sino dice, hey,
quiero que me conozcas en medio del caos, en medio de la destrucción. Y qué mejor conocer al Señor ahí porque compruebas que no fue casualidad lo que acaba de pasar. Muchas veces Así es. decimos, sí, pues se arregló el problema porque se alineó Júpiter y Saturno. Y me dijeron el horóscopo y Sí. qué casualidad, ¿no? Sí. Pero neta, creo que es increíble poder conocer a Dios en el caos. Si bien lo mencionas, bro, yo creo que esta cuarentena nos dio nada más dos opciones. O conocer quién es Dios o no conocerlo. O sea, así es. Creo que me atrevo a decir, lo he platicado con varias personas, de esta cuarentena me atrevo a decir que es algo mejor creyente, bro. O sea, no, Gloria a Dios. yo sé que cualquiera puede decir, no, es que no se trata de ser buenos cristianos, sino de seguidores de Jesús. Ya sabes, ¿cómo es eso, no? Sí. Pero creo que mi vida espiritual y devocional, bro, o sea, fue trastornada por el Señor en esta cuarentena. Y siempre lo he dicho, conocerte y tu amistad y las pláticas que hemos tenido vinieron a remover unas aguas que estaban ahí medias estancadas y el estanque de Bethesda se estaba pudriendo. Yo estaba como el paralítico a ver a qué hora me aventaba el estanque. Pero créeme que esta cuarentena me encantó. Creo que en esta cuarentena he hecho mis mejores podcasts, he escrito mis mejores posts, he reflexionado la Biblia como nunca antes, porque el Señor, como lo vemos aquí, dice, hey, aunque todo se detenga, aunque la muerte ronde, aunque haya una pandemia global, estad quietos porque vas a conocer que yo soy Dios. Y definitivamente en esta pandemia recordé, y creo que a veces se nos olvida, esto de estar quietos me recuerda cuando Jesús habla con los fariseos y están hablando de la oración y Jesús dice, hey, no sean como los hipócritas, que les encanta orar en frente de todos porque esa es su recompensa, sino métete a lo secreto. Y si lo enlazamos, creo que queda muy bien. Porque prácticamente Jesús les dice, hey, métanse en quietud ahí, porque su Padre que está en lo secreto los va a recompensar. Y creo que siempre ha sido esa la clave. O sea, creo que siempre el Señor nos ha dicho, yo quiero que cierres la puerta de tu habitación. Y eso es lo que nos orilló a hacer la pandemia. Cerrar la puerta de nuestra casa. Y a mí me daba mucha tristeza ver cómo muchos creyentes empezaron como a pelearse por si se va a abrir la iglesia, si no se va a abrir, si ya es prudente, si falta fe. Pero cuando nos ponemos a pensar que el Señor realmente siempre quiso que cerráramos la puerta de nuestra habitación y estuviéramos quietos, creo que ahí está la clave, bro. Creo que ahí está la clave de la quietud del Señor y nada, mano, ¿no? Yo creo que nos podemos quedar aquí hablando todas las noches. Sí, es que definitivamente creo que la invitación de Dios a entrar en un reposo con un propósito, no todos la vemos de la misma manera y no todos la apreciamos de la misma forma. Y yo creo que este capítulo de este podcast va enfocado a que nos podamos dar cuenta del regalo que Dios nos está dando de este lapso de tiempo de pausa, ¿no? O sea, detén tu vida, detén tu rutina, detén tus sueños, tus anhelos, tus metas, que hoy, bueno, tanto hoy como en años pasados, estos temas no sé, cumplir sueños, anhelos, metas, proyectos, está excelente, ¿no? Pero es como si definitivamente Dios dijera, pauso todo, pauso la tierra, pauso, digamos que todo. Exactamente, y quiero el propósito que tengo es que me conozcas. Me encanta un pasaje en Isaías
que es muy gráfico, ¿no? Ya vas a hablar de profetas. Hablando de profetas, Mike Lagos se tiene. Oye, bro, es que no este podcast, acuérdate, Voces del Desierto, o sea, no puedo ¡Gloria! un solo episodio sin mencionar a un profeta. Fíjate, ahorita me acordaste de algo, creo que todos los episodios, literalmente todos los episodios, no ha habido un solo episodio que no se haya abordado a un profeta, ¿no? Entonces, yo creo que este no podía... Ya te podemos poner el profeta Mike Lagos. No, solo eso está al alcance de muy pocos. Pero fíjate, me encanta cómo el Señor le habla a Isaías, ¿no? Para que le hable al pueblo de Israel, igual en un momento crítico, y le dice, dile a mi pueblo que no se alaben en su riqueza, o no se alaben en su sabiduría, o no se gloríen, o no se exalten, ¿no? Y luego le dice, si en algo se deben de exaltar o se deben de enorgullecer, le dice que sea en conocerme y en entenderme, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, ¿no? Entonces, la primera vez que yo leí este pasaje me explotó el cerebro porque es como muchas veces queremos encontrar cuál es el propósito de Dios para mi vida y ser el predicador, o ser misionero, o ser apóstol, o ser profeta, o ser lo vidente. que sea. Pero el propósito de Dios es tan sencillo como conocerlo. Wow, o sea, y como decías antes, podemos pasar horas, días, semanas, meses hablando de Dios, intentando conocer a Dios. Me encanta. Para mí el apóstol Pablo fue el personaje más sabio, aparte de Salomón, pero me refiero a revelación divina, ¿no? Solamente él escribe más del 50% del Nuevo Testamento, sube al tercer cielo y luego baja. Y cuando termina de escribir su carta, como que su teología sistemática, él dice, oh profundidades de las riquezas de las sabidurías y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, el hombre que más conoció la revelación dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Eso o sea, también, deberíamos hacer un podcast de que a veces leemos un libro de teología. Sí, ya. Sería buenísimo. Los nuevos luteros, los nuevos calvinos. Ya sé, bro. Sí, o sea, me encanta esa humildad y hace poquito tú también en uno de tus episodios te acercabas a la figura del apóstol Pablo, ¿no? Sus cadenas y su aflicción, pero su humildad, ¿no? Tu episodio hablaba de la oración en medio de la aflicción. Sí. Y esa humildad, o sea, me encanta porque dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para pedir algo a cambio? Entonces, esta es una invitación de Dios. Número 1, pienso, tranquilo, bájale 2 revoluciones. No importa que estés, como decías tú antes, y coincido totalmente contigo, a veces en esta cuarentena nos hemos estresado, nos hemos agobiado, hemos intentado muchas cosas, pero llegó un punto yo, en lo personal, inclusive lo he dicho en algún otro episodio, pues todos saben, yo soy predicador, me dedico a predicar por donde quiera que Dios me lleva con Ilse, y cuando empezó la pandemia, en vez de llamarme para invitarme, me llamaban para desinvitarme, ¿no? Bueno, se canceló y se canceló, y en pánico, o sea, entras en pánico y dices, ¿y ahora qué va a pasar? Y luego, bueno, con esta tremenda bendición de que vamos a hacer paz, como que se añadió, como que decir, Señor, pero ahí fue donde el Señor me metió un freno, ¿no? O sea, decir, tranquilo, contémplame, y es ahí, y yo quisiera, amigo, que termináramos este episodio hablando de 2 de las cosas que para mí, yo sé que también para ti, más disfrutamos o hemos disfrutado en este tiempo, que es la lectura de la palabra y la oración. A mí me gustaría que tú nos dieras así una zarandeada de lo que Dios te ha estado hablando en medio de esta pandemia, en estas 2 prácticas, en estas 2 disciplinas del cristiano, que muchas veces como jóvenes millennials, o sea, eso es para viejitos, eso es para el hermano. Oro en todos lados, siempre. Sí, y bueno, ahora los podcasts, ¿no? Que es la nueva metodología de buscar a Dios. Creemos que oír un podcast ya, no, o sea, es parte, pero no sé, amigo, háblanos un poquito acerca de cómo Dios te ha estado ministrando
en cuestión a la palabra, la lectura sistemática y la oración? Bro, híjole, creo que me encanta porque se confirma lo que mencionabas. Recuerdo que me platicaste cuando te empezaron a desinvitar y quisiera agregar que se cumple otra vez, ¿no? Como tú mencionas, conocer a Dios en el caos. Yo creo que ya me dieron ganas de hacer un podcast así que se llame Conociendo a Dios en el caos. Eso. Vamos. Pero fíjate que esta cuarentena me dio una zarandeada. O sea, creo que el encierro me llevó a enfrentarme como a mis más profundas debilidades, a mis más profundas inconstancias. Y sin duda, yo creo que también habríamos que hacer otro de lo que callamos los predicadores. Yo no precisamente yo me dedico al 100 como tú, a la predicación, pero pues me desarrollo también, ¿no? Ahí voy dando pasitos poco a poco. Soy un bebé en el... No. De hecho, dicen que van a poner tu nombre en el libro de los generales de Dios, bro. En la edición 1800. No, pues, fíjate que recuerdo que te platicaba a ti. Creo que todo comenzó con esa conversación que te dije, bro, me siento en un bache. No sé si te acuerdas, te dije, me siento estancado, siento que estoy como corriendo en círculos. Y mi frase era, siento que Dios me está preparando para algo que no puedo entender y que no sé cómo, ¿no? Y recuerdo que en la pandemia hubo un par de meses que no oré, bro. O sea, no oré, no leí la Biblia. Y obvio no es algo como que te enorgullece, ¿no? Pero yo estoy seguro que muchos de los que nos están oyendo también andan igual, nada más que se hacen, bro. Dicen, yo oro todas las 24 horas. Recuerdo que una vez le pregunté a un chavo, hago un paréntesis, le dije, oye, ¿cuánto dura tu devocional, no? ¿Cómo lo haces? Y él me dijo, mi vida es un devocional. Y yo, dije, no, pues wow, pero bueno. Y recuerdo que yo me sentía muy inquieto, bro. Me sentía incómodo. Algo en mí estaba sucediendo, pero no sabía cómo. E irónicamente, no me arrodillaba a preguntar. O sea, era como que algo está pasando. Hasta que empecé a platicar con varios amigos, con mi esposa, y entre esos amigos estuviste tú, y todo apuntaba hacia lo mismo, así de ve y busca del Señor, busca de Dios y pregunta, ¿no? Él quiere transformar algo dentro de ti. Y un día, terminando de leer un libro que también hice un episodio de eso, orando la Biblia, ese libro cambió mi perspectiva de la oración, bro. Ese libro realmente puedo decir que impactó mi vida. O sea, este 2020, ese libro está en mi lista de los primeros 3, ¿no? Y ese libro, el autor te lleva a deleitarte en la oración, pero a la par de la Biblia. De hacer que tu oración nazca de la Biblia, que nazca de las palabras, del sentir del salmista. Y, bro, empecé a orar. Recuerdo que tú eres una de las personas más desafiantes que conozco, bro, y no lo digo por quedar bien. Recuerdo que estábamos hablando y me dijiste, no, yo oro a tal hora y tal. Yo dije, este brother, ¿cómo le hace? O sea, como, ¿quién hace eso, no? Entonces, empecé y dije, voy a intentarlo. Y recuerdo que empecé a orar en las mañanas más temprano. Recuerdo que la primera mañana te mandé un mensaje y yo, bro, lo logré. Y tú, con todo, vamos a orar. Y empecé a orar y a leer temprano. Ahora, quiero enfocar esto porque creo que hacia allá va todo el centro de lo que estoy diciendo. Me encanta cuando traigo muy fresco Moisés, entonces a lo mejor doy muchas referencias al respecto, pero me encanta cuando el Señor les manda el maná al pueblo y el Señor les dice, van a recoger solo lo del día, no van a recoger otra cosa más, ¿no? Y pues siempre había un hambriado, ¿no? Que decía, no, yo voy a agarrar para el siguiente día, y se le podría la comida. O sea, un alimento que Dios le mandaba se echaba a perder. Sí. Y dices como ¿cómo algo que Dios me está mandando, no? Se va a podrir. Pero cuando lo enlazamos con el Padre Nuestro, y es ahí donde me quedo así de que Dios está por cada página de las Escrituras, el Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. Y puedo
resumir esto con que el Señor nos llevó a buscarlo diario. Amén. O sea, la muerte vino a tocar la puerta de toda una nación. Así es. El COVID y la pandemia, aunque algunos piensan que es invento, que pues entre que son peras y son manzanas, miles y miles están muriendo. Entonces el Señor nos llevó a la quietud en medio del caos, a buscar el pan de cada día, porque no podemos conectarnos un domingo, y aquí ya voy a tocar algunos callos, no podemos conectarnos en la transmisión de domingo y querer amontonar el maná que nos están dando el domingo y decir de lunes a sábado no voy a buscar porque ya me llené, ¿no? O sea, se va a podrir en la semana. Y eso fue una de las principales enseñanzas que me dejó la pandemia. Yo sé que el Padre Nuestro lo hemos leído y orado por años, pero una cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo y practicarlo. Y el Señor me dijo, así como a ti te dijo, hey, relájate, tranquilo, estate quieto, a mí me lo dijo de este aspecto, hey, tranquilo, te quiero temprano en las mañanas, tengo una cita contigo todas las mañanas y aquí te quiero. Y bro, créeme que desde que empecé a poner atención a eso, a buscar el pan diario por las mañanas, y yo sé que el horario y todo eso no es una fórmula mágica. A lo mejor muchos van a decir, no, hermano, no, sino que mi prioridad, pues, Señor, yo quiero ponerte al principio de lo que vaya a hacer. Y recuerdo las palabras de Tozer. Ya voy a empezar a citar Suéltalo, pura metralla. Me llama mucho la atención cómo Tozer dice que dependiendo del concepto que tengamos de Dios, va a ser la calidad de nuestra vida, va a ser la calidad de nuestro cristianismo. Y bien se embona a la perfección con lo que mencionabas, contemplar al Señor. Así es. Cuando uno se toma el tiempo de contemplarlo y de que nuestro pensamiento sobre quién es Él empiece a obrar en nuestra vida, hasta ese punto podemos estar quietos, porque ahora conocemos quién es Dios, conocemos que Él obra. Y un amigo me decía, a mayor teología, mejor doxología. Estudiante de Instituto Bíblico, ya sabes, ¿no? Entonces, él me lo tradujo y me dijo, hey, mientras más conozcas de Dios, mejor lo vas a adorar. Y creo que eso fue lo que a mí el Señor me trastornó. O sea, literal, el Señor vino y rompió mi camino y me dijo, hey, está chido lo que haces, está bien, pero ¿sabes una cosa? Te quiero aquí primero. Y creo que a veces también como cristianos, y ya con esto cierro mi participación, porque tú sabes, me has escuchado en WhatsApp. Creo que para la gente que nos está oyendo, si escuchara nuestro WhatsApp, habría como 5 temporadas de voz. 5 temporadas de podcast. De podcast. Y una de las cosas que te digo, el Señor como irrumpió, se puso delante de mí y me dijo, te quiero aquí a tal hora y quiero que hagas esto. Y quiero que me contemples, quiero que me busques, quiero que... No sé, mano, cuando empecé a hacer eso, todo mi pensamiento, incluido el fruto del Espíritu, como lo mencionabas, empezó a brotar. El fruto empezó a fluir, empezó a brotar de maneras diferentes, porque obvio, empiezas a contemplar quién es Dios y dices, yo sé que aún en medio de esto, el Señor va a hacer su voluntad y va a estar aquí. Y de verdad que el tema de la oración y la lectura, yo creo que una de las cosas por las cuales los jóvenes no lo hacen o no lo hacemos es porque nos han motivado mal. Creo que nos han motivado de manera de que si usted no ora, entonces no es de Dios. Si no lee, entonces no. Cuando es todo lo contrario, porque Salmo 46 se comprueba lo que digo. El Señor nos dice, hey, conóceme. O sea, Él nos motiva a orar y a leer para conocerlo, para deleitarnos, no para cumplir. Como que nos lo han hecho ver como si fuera como un sacrificio en vez de un deleite, ¿no? Exacto, bro. Así lo creo. Creo que toda la vida, bueno, lo hablo por mí, toda la vida he recibido a lo mejor motivaciones equivocadas de
vamos a orar a tal hora porque esa es la hora del diablo y debemos guerrear, o de que vamos a ayunar tantos días porque este número significa tanto, y empieza como a distorsionar cuando, bro, creo que ahora, bien tú me lo dijiste, yo era un joven, o bueno, no sé si todavía entro en joven, pero era una persona que me costaba. Sí entra, bro, sí entra, porque si tú no entras, ¿dónde quedo yo? Bro, a mí me costaba, yo te lo decía, me cuesta trabajo orar media hora, me cuesta trabajo orar, y cuando empiezas a deleitarte, se te pasa una hora como agua, y tú te quedas como que algo está cayendo. Y sí, mano, reciban todo lo que están oyendo. Y creo que eso es lo que yo tengo por decir en cuanto a la contemplación, en cuanto a cómo el Señor distorsiona nuestro caminar para conocerlo aún más. Fíjate que tocabas ya parte de la conclusión de este versículo 10 y me encanta porque es como, siempre me ha gustado ver la palabra como una sucesión de invitaciones de parte de Dios, recomendaciones, consejos, con un grado de dificultad quizás, pero al final con una recompensa impresionante, increíble. Y creo que es una fórmula que se repite en muchas partes en la Escritura, en muchas vidas de muchos hombres en las Escrituras, y esta no es la excepción, ¿no? Entonces, empieza con una invitación, te invito a que te quedes quieto con el propósito de que me contemples, de que me conozcas, pero el fruto o la recompensa de conocer a Dios viene en la segunda parte del versículo 10, dice, exaltado seré entre las naciones. Uh-huh. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y tocabas un poco acerca de esto, ¿no? Y yo creo que este es un cierre excelente. O sea, pararte, contemplar, conocer a Dios a través de la lectura sistemática, a través de la oración sistemática en un lugar, en un punto, en un horario. Como mencionabas, el Padre Nuestro, la introducción, cierra la puerta, o sea, eso quiere decir cancela cualquier cosa que estés haciendo. Cuando uno cierra la puerta, es un mensaje para los que están afuera del otro lado. Es como decirles, cierro la puerta porque no quiero que me molesten, como diciendo, este momento es exclusivo para esta actividad. Entonces, por eso dice, cierra la puerta y ahí ora tu Padre. Uh-huh. Entonces, me encanta porque la contemplación de Dios en esta tranquilidad, en esta paz, tiene como consecuencia, y bien lo mencionabas, una adoración extrema. No sé cómo decirlo, no sé cómo, pero me encanta ver la vida, por ejemplo, de Job, ¿no? Y las últimas palabras con las que Job cierra su libro, cuando dice, antes de oídas te había oído, ¿no? Uh-huh. O sea, antes, y mira que dice la Biblia que Job era el hombre más justo sobre la tierra, ¿no? Pero tuvo que pasar tantas tribulaciones, tantas angustias, tanta persecución en el sentido, en su cuerpo, en su familia, hasta que dice la Escritura que en una ocasión el Señor le muestra el universo a Job, cuando Job se quejaba y le dice, ven y júzgame y dime en qué me equivoqué, y entonces el Señor como que le calla la boca, no le da la respuesta que él quiere, sino le dice, ven, o sea, me estás pidiendo cuentas a mí, te voy a enseñar quién soy yo, y luego le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé el universo, las estrellas, el mar? Tú darás de comer a los leoncillos, tú harás que el rocío caiga del cielo a la tierra, tú sustentarás los vértices de la tierra. Entonces, como diciendo, cállate, o sea, no, yo soy Dios, Job, tranquilo. Y al final Job dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, cuando uno se queda quieto, cuando uno conoce a Dios, uno puede exaltar a Dios a un nivel, no sé, que quizás nunca había experimentado. Y al final, no sé si coincides conmigo, amigo, y con esto estaría padre cerrar y hacemos el llamado y tocamos el piano y ahorita empezamos a... no sé si coincides
que caiga toda la gloria. No sé si coincidas conmigo que al final este es el propósito más glorioso que un hombre puede tener. Sí. Conocer a Dios Ujú. y adorar a Dios. O sea, ¿qué otra cosa quiere ser? Cualquier otra cosa que pretenda hacer en la vida se queda corta Ujú. a esta gran virtud de poder conocer a Dios, empaparte de Dios y a la vez exaltar a Dios. Ujú. Ya, bro, híjole. Me quedé sin palabras, me empezó a temblar aquí en mi habitación. Bro, es que de verdad, creo que a veces también, igual para aportar a la conclusión, creo que a veces también estamos acostumbrados como a ver a Dios, pero no a contemplarlo. O sea, decimos, sí, Él es el que pues escucha, Él es el que me va a proveer cuando tenga hambre, a Él tengo que ir, y lo agarramos como un cajero, ¿no? Sí, 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 Como sí. necesito y voy, Sí. y pido y me va a dar porque soy su hijo y soy un príncipe del Señor, ya sabes, ¿no? Pero cuando lo contemplamos por Sí. quién es Él, o sea, no por qué nos pueda dar, sino por quién es Él. Y a mí me encanta y he traído esta palabra estas últimas semanas, contentamiento. Cuando tenemos el Wow. contentamiento en el Señor, cuando entendemos que estamos completos en el Señor, podemos deleitarnos en su presencia, podemos contemplarlo y podemos disfrutar de su presencia y todas estas disciplinas espirituales del creyente pasan a un término de necesidad. Ya no tengo que orar porque soy cristiano, tengo que leer porque voy a reportar capítulos en la escuela dominical, ¿no? Que también a veces hacemos eso, el domingo leyendo ahí para reportar 2 capítulos de Salmos, de seguro. Entonces, bro, creo que es necesario que aprendamos a contemplar al Señor por quién es Él, o sea, por sus atributos, porque cuando tú contemplas su santidad, no hay manera que tú puedas esconder un pecado. O sea, cuando tú entiendes que Él es santo, tus pecados quedan expuestos y eres libre ahora de todo. O sea, esa contemplación te libera porque sabes que no necesitas ocultar nada, no necesitas pretender nada, simplemente contemplarlo y deleitarte en su presencia y lo demás ya es añadido, como también lo enseña la palabra. Entonces, no sé, creo que es un deleite poder hablar de todo esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, no sé, me gustaría terminar invitando a todas las personas, jóvenes, adolescentes, hermanos, que hayan escuchado este episodio, este podcast con Dani y conmigo. Dios les hace esta invitación, ¿no? Tranquilos. O sea, sabemos que hay caos, sabemos que hoy estamos grabando el podcast un 6 de octubre y hoy está entrando un huracán en el sur de México, en las costas de Quintana Roo. Y tú decías, ¿no? Lo de la pandemia. Yo creo que la pandemia es una de tantas cosas que está pasando este 2020, ¿no? Que pensábamos que iba a ser el mejor año de nuestras vidas y al final hay algo increíble esto y me encantan las palabras de Isaías cuando dice, el año en el que murió el rey Usías, el peor año de la historia de Israel, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Entonces, las personas que estén escuchando esto, tranquilos, tranquilos, respiren. Esta es una invitación a volver al origen, a volver a lo sencillo, entre comillas, a lo de los viejitos, si le quieres decir así. A la senda antigua, a la senda antigua. Pero al final, amigo, yo creo que coincides totalmente conmigo. Es lo más placentero de la vida. Poder contemplar a Dios de esta manera. Amigo, he disfrutado demasiado este tiempo contigo. Dani, gracias, amigo. Yo sé que tu agenda está súper apretada de compromisos y trabajo y muchas cosas.
Pero gracias, amigo, gracias. Me encantaría, digo, no me sigue a tanta gente como te sigue a ti, pero los poquitos que a mí me siguen, quiero que les dejes tus redes sociales para que te sigan, el podcast, con cuánta regularidad lo subes, tu canal de YouTube y que la gente te pueda seguir y te puedan escuchar y puedan ser bendecidos a través de tu ministerio. Pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Ahí encuentran todos mis contenidos. Y mi podcast en Spotify está como Simple Cristiano. Obvio, si han leído a C.S. Lewis, sabrán por qué se llama Simple Cristiano mi podcast. Entonces, ahí los espero. Estoy subiendo podcast cada semana. Y amigo, no, la verdad me siento muy honrado de poder estar aquí. Fuera de bromas y sin afán de quedar bien delante de la gente. Realmente tu amistad me ha bendecido. Insisto que ha sido una amistad espontánea, o sea, literal, ha sido una amistad, me atrevo a decir que una amistad que el Señor fue el que la conectó. Y nada, un honor estar aquí y saludando a toda la gente que escucha Voces del Desierto. Váyanse al desierto a escuchar la voz de Dios. Y no, amigo, ojalá podamos después, pueda tenerte ahora yo en mi podcast. Y nada, estaría chido hacer un podcast o abrir un nuevo podcast de Platiquemos la Biblia. ¡Wow! Leamos un salmo, un capítulo y hablamos de eso. Pero de profetas al final, bro, porque ahí sí me bueno, ok. Excelente, excelente. Amigo Dani, de verdad, sabes que te aprecio muchísimo. Ha sido nuestra amistad corta, pero hemos conectado en áreas fundamentales, pilares, ¿no? Y así como ustedes, nosotros estamos en un periodo pues de muchos retos, de muchos proyectos personales, familiares, y sé que Dios está en medio de todo esto. Así que bueno, amigos, gracias por escuchar este episodio, el episodio número 10 de Voces del Desierto. Con este episodio, amigo Dani, quiero que sepas, cerramos la primera temporada de Voces del Desierto. De oro, bro. Con broche de oro. Con broche de oro. Y vaya que me costó cerrar la primera temporada. Real. Pasé más de un mes sin subir un episodio. Y ahí varios amigos, entre ellos tú, de que Mike, ¿cuándo? Mike, dale, echándome porras. Y ya hasta te andabas yendo al mundo, varón. Ya sé, no, ya era más que necesario. Pero vamos a entrar en la segunda temporada con todo. Prepárense porque vienen cosas súper padres al podcast Voces del Desierto. No crean que ya me desanimé, no. Estamos tomando fuerzas y vamos a la segunda temporada con todo. Clases de teología. Clases de teología y hablando de los salmos y leyendo las escrituras. Se va a poner bueno. Así que bueno, ya saben, sigan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube también, y ahí en Instagram tenemos pues esta pequeña comunidad que comentamos el podcast. Sigan a Dani en su Instagram, etiquétenos, suban historias de este podcast y yo sé que... mándanos una ofrenda también, no sé. Exactamente, también ahí no se desprecia nada. Así que bueno, chicos, que Dios les bendiga y estamos en contacto.